En esta vida tenemos muy pocas seguridades, certidumbres. No sabemos qué va a ser de nosotros desde que venimos a este mundo, ni lo que va a ser mañana. Pero hay una cosa que todos sabemos, que sea cual sea la vida que llevemos, un día va a acabar. Y va a acabar en el día de nuestra muerte. Un día que ninguno queremos pensar en ello y nadie quiere hablar, pero que es la cita ineludible, aquella seguridad y certidumbre que es la única que traemos a este mundo, que igual que vinimos, un día tenemos que marchar. Así que en este día quiero que meditemos, por eso, para prepararnos para la cita más segura que tenemos en esta vida, aquello de lo que no podemos escapar, que es nuestra muerte. La muerte se ha convertido en el tabú de nuestros días, lo que nadie quiere hablar. Si quieres decir algo que incomode, que moleste, empieza a hablar de la muerte. Nadie quiere pensar en ello. Todas las imágenes, las fotos que vemos son de cuerpos jóvenes, llenos de vida, como si fueran a vivir para siempre. Nadie quiere ver el cuerpo enfermo, mayor, que se acerca a ese día. Todos quieren vivir con la ilusión como si fueran para siempre jóvenes. Pero la realidad es que esta vida es corta, pasa rápidamente y no estamos preparados nunca para ese día. Sabemos que puede venir en cualquier momento, pero en cierto sentido es como si fuera algo vago, inesperado. Un poeta francés, Paul Valéry, decía que la muerte es eso que solo suele suceder a los demás, a los otros, porque así vivimos la muerte, es lo que le ocurre a otros. Pero ¿qué ocurre con mi muerte? ¿Qué ocurre con el hecho de que yo mismo tengo que dejar esta vida? El mensaje del Evangelio que aquí en Primera de Corintios el apóstol Pablo proclama es el Evangelio en el cual podemos ser salvos. Dice el versículo 2, si lo recibimos, si perseveramos en él, si lo retenemos, si está en él nuestra salvación. Y la gran pregunta es, ¿de qué tenemos que ser salvos? Y aquí no hay duda que Pablo está diciendo, en primer lugar, de la muerte, porque es el último enemigo, la última batalla, aquella a la que todos tenemos que enfrentarnos. Sabemos que la muerte viene del pecado, es el salario, el resultado, la paga del pecado, la muerte. Pero aquí el apóstol en este capítulo nos quiere mostrar que Cristo Jesús, versículo 3, murió por nuestros pecados. Y si Él murió por nuestros pecados, también la muerte ha perdido lo que llama al final del capítulo el aguijón. Aquella fuerza que tenía sobre nosotros, que venía de la ley, el poder del pecado, versículo 56, que viene por la ley. La consecuencia de él es la muerte. Y aquí el apóstol nos dice que el centro, el corazón del mensaje del Evangelio es un hecho, algo que ha ocurrido, que ha sucedido, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fijaos bien que es en la historia donde está nuestra esperanza, en el pasado, anclada en lo ocurrido hace más de 2000 años, cuando Jesús vivió y murió, pero al tercer día resucitó de los muertos. Por lo tanto, nuestra esperanza está basada,
firme, segura por algo que ha ocurrido antes que nosotros. Pero ese hecho es lo que nos sostiene ahora, en lo que estamos firmes, lo que debemos mantener. Así acaba este capítulo, diciendo que debemos estar firmes, constantes, debemos crecer en esa obra del Señor, basados en ese corazón del Evangelio que es la resurrección de Cristo de los muertos. Porque, ¿qué sabemos de aquello? No estábamos allí, no hemos sido testigos de la resurrección de Jesús. Lo que conocemos acerca de la resurrección de Jesús es por las Escrituras. ¿Cuántas veces dice aquí, al principio de este capítulo, según, conforme las Escrituras? Versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, versículo 4, conforme a las Escrituras, ¿no? Y así el apóstol muestra una y otra vez que hay un testimonio por escrito que apuntaba, que señalaba a lo que Jesús iba a hacer. Pero no solamente hay un testimonio antes, hay un testimonio presente, en ese momento. Vemos que cuando Jesús resucitó, se apareció, versículo 5, a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12 también, y después a más de 500 hermanos a la vez. Muchos vivían todavía cuando Pablo escribió estas palabras. El testimonio de ellos es también la realidad que anuncia esa resurrección, en la que basamos nuestra confianza, en la que tenemos seguridad. Pero el apóstol mira más allá, no solo al pasado, lo que ocurrió, al presente de lo que dan testimonio, sino al futuro. ¿Qué va a ser de nosotros? El apóstol Pablo aquí nos muestra que nuestro futuro está asegurado y garantizado porque Cristo Jesús ha resucitado de los muertos. Es como si nuestra vida dependiera de otro. Si Él vive ahora, nosotros vivimos. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos. La fe, por lo tanto, está basada en este hecho, en nuestra unión con la persona de Cristo Jesús. La gran pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde, ¿estamos preparados para ese día? Solo puede ser contestada por otra pregunta. ¿Estamos unidos a Cristo Jesús? Si nuestra vida está en Cristo, con Cristo, resucitamos de muerte a vida. Por lo tanto, el Evangelio es Cristo mismo, es la vida unida a Él. Ahí está nuestra esperanza viva. ¿Y por qué recibimos esa vida por medio de Cristo? El apóstol nos dice que por la gracia de Dios, versículo 10, soy lo que soy. Y esa gracia no ha sido en vano. El apóstol, por lo tanto, da testimonio como Pedro que si tenemos una esperanza viva es por la resurrección de los muertos. Pero esa fue por la grande misericordia de Dios, nuestro Padre, dice el apóstol Pedro en su primera carta. Y aquí el apóstol Pablo lo reafirma. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay otra cosa que explica la vida que tenemos de Cristo Jesús. Es un regalo, algo que recibimos, que no podemos comprar, ganar, pagar. Es algo que el Señor nos da. Y nos lo da porque Él quiere. Esa ha sido su sola voluntad, porque así le ha placido darnos la vida. Y esa vida es eterna. El Señor Jesús no da otra vida que no sea eterna. Quien piensa que la vida que Cristo nos da es solo por un tiempo, depende de lo que nosotros podamos hacer con ella
no conoce la vida que viene de Cristo Jesús, porque esa vida es eterna. Eterna porque es para siempre, no está limitada, pero también no solamente en cantidad, sino en calidad. Porque ¿de qué serviría vivir para siempre enfermo, con un cuerpo que se corrompe, que se deteriora, que se va haciendo cada vez más difícil vivir con él? Sería un castigo. No sería ningún bien vivir para siempre con un cuerpo cada vez peor. Se trata de una nueva vida y también de un nuevo cuerpo. Porque fijaos aquí, y esto es tan importante en este capítulo 15 de Primera de Corintios, que la esperanza cristiana es la resurrección en la carne, en el cuerpo. Esto es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra fe, otra religión. ¿Por qué para el mundo era una locura el mensaje del apóstol? ¿Por qué cuando Pablo en Atenas empieza a predicar, al hablar de la resurrección, la gente se ríe? Ya no le quiero oír más. Ya te oiremos otro día. Esto ya es demasiado. ¿Por qué los judíos mismos encuentran una piedra de tropiezo en Cristo muerto y resucitado? Tenemos que darnos cuenta lo que el mundo esperaba del futuro. Los judíos creían en la resurrección, pero sabemos en el Evangelio que no de la misma manera. Había grupos de los judíos que esperaban una resurrección en la carne, física, material, pero otros que no sabían exactamente cómo iba a ser, ¿no?, esa vida. Pero lo que los judíos creían es que eso sería una resurrección que acompañaría una nueva creación, un nuevo mundo, el reino de Dios, le llamaban, la renovación de todas las cosas. Para ellos, por lo tanto, que Jesús, una persona, resucitara en medio del tiempo y de la historia y que todo siguiera igual, que nada cambiara, era absurdo, era extraño. ¿Qué había de esperanza en que una persona fuera resucitada de los muertos? Era una piedra de tropiezo, algo que no podían entender, aceptar, comprender. Y los no judíos les parecía ridículo. ¿Quién quiere vivir en el cuerpo? En la carne. Para ellos la vida estaba en el alma, en el espíritu. Lo importante era, por lo tanto, ser libre de ese cuerpo, ser libre de esa carne, vivir como un alma, como espíritu. Por lo tanto, la resurrección era algo absurdo, no tenía sentido. Y el apóstol se enfrenta aquí en este capítulo a estas dos personas, los que piensan que la resurrección no tiene sentido por ser en la carne, en el cuerpo, y los judíos que están diciendo que porque uno resucite no puede haber nueva vida. Y el apóstol nos muestra que igual que él resucitó, nosotros también resucitaremos el día en que Cristo Jesús vuelva. Y nos dice que ese día, en un instante, como en un momento, al sonido de una trompeta, leemos en el versículo 52, los muertos se levantarán y recibirán con aquellos que están vivos a Cristo Jesús. Y entonces nos dice que los cuerpos serán transformados, resucitados. El Señor Jesús nos da, por lo tanto, una esperanza, ¿no?, que no es solamente espiritual. El cristianismo, tristemente para muchos, es algo solamente y sobre todo espiritual. Hablar de la vida cristiana es hablar de espiritualidad, ¿no?
Y por lo tanto, todo lo que es del cuerpo, lo que es físico, eso no tiene nada que ver, ni con Dios, ni con la fe. Primera de Corintios 15 nos dice todo lo contrario. Es un gran error. Tenemos que darnos cuenta que la vida que Dios nos da es en un cuerpo, es en la carne. No es un accidente que tengamos piel, que tengamos una realidad material, física. Dios ha creado toda la realidad física, todo el mundo natural. Cuando lo hizo, Génesis 1, nos dice que Dios, después de acabar la creación, capítulo 2, vio que era bueno, muy bueno. Si Dios llama bueno a lo que Él ha creado, nosotros no podemos verlo como malo. Los griegos estaban equivocados. Lo importante no es el espíritu solamente. Dios ha hecho tanto el alma como el cuerpo. Y por lo tanto no debemos despreciarlo, sino considerarlo y reconocerlo. La esperanza cristiana es resurrección en el cuerpo y en la carne. Martin Lloyd-Jones, un predicador que habréis oído hablar porque fue inspirador, casi fundador de la misión en la que estamos, tanto Rodrigo como yo. Lloyd-Jones, por sus seguidores, fue el que renovó esta comunión misionera, ¿no? Cuando él predicaba en Londres, y muchos de los que han dirigido la misión son discípulos suyos, vivieron con él, fueron miembros de su iglesia y colaboradores suyos. Y Lloyd-Jones decía lo siguiente: muchos evangélicos, en su esperanza del futuro, son como espiritistas. Lo que Lloyd-Jones quería decir es que muchos piensan solo en el alma, viviendo después de la muerte, como flotando, ¿no?, en el espíritu, así en torno a Dios, esperan estar un día. Eso es lo que los espiritistas esperan, una vida espiritual después de la muerte. Pero eso no es la esperanza cristiana. El predicador decía, la esperanza cristiana es la resurrección de la carne, del cuerpo. En eso nos diferenciamos tanto de espiritistas como de tantas religiones orientales, que lo que les importa es el espíritu, el alma. El cristianismo es la fe más material que existe. No hay otro credo, otra esperanza que le dé tanta importancia a la realidad física y material. Nos dice que lo que ahora tenemos, lo que vivimos, tiene significado, tiene sentido, tiene trascendencia. ¿Qué hacemos si no con el mensaje profético que habla de la nueva creación, de la nueva tierra? Unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia, dice Pedro. Eso esperamos, porque la resurrección va acompañada de una renovación del mundo material. Toda la realidad física será transformada cuando Cristo vuelva. Por lo tanto, cuando vemos este mundo, cuando vemos esta tierra, todo lo que Dios ha hecho y creado, ahora es un campo de batalla, de lucha, pero es el mundo de Dios, es suyo. Él no lo ha dejado en las manos del diablo, ni solamente para que el hombre haga con él lo que quiera. El Señor de la tierra volverá a este mundo y dirá, este mundo es mío, a mí me pertenece. Y por medio de Cristo Jesús, todas las cosas, dice Pablo, serán sujetas bajo Él. Ese salmo, sabéis, el salmo que cita el apóstol, es el más repetido en el Nuevo Testamento. No hay otro salmo que tantas veces se repite en el Nuevo Testamento, que todas las cosas serán sujetas bajo su estrado, bajo su trono. Todo será puesto sobre Él. Él será el todo en todos. Por lo tanto,
no tenemos que limitar lo que Cristo ha logrado y conseguido. Cristo no ha conseguido un puñado de almas, un montón de vida espiritual. Cristo ha conseguido una nueva creación. Ha hecho cosas nuevas. Todo lo hará nuevo por medio de Cristo Jesús. Eso significa para nosotros que hay cosas maravillosas que Dios tiene preparados para nosotros. No las hemos visto, solo las hemos oído, pero creemos que son tan ciertas como este mundo, como esta materia, como este cuerpo. Así de cierto es lo que el Señor ha preparado para nosotros. En la palabra de Dios, la eternidad es algo tan cierto, tan seguro, que parece que el presente es como una neblina, como algo que pasa, que hoy está, pero que mañana no está. La eternidad es la que permanece. Ahí está el peso de su gloria. Y por lo tanto tenemos que vivir a la luz de esa realidad eterna. Nuestra vida no es lo que ahora tenemos, nos aferramos a ello, nos agarramos como la única vida. Nos cuesta imaginar qué eternidad puede haber fuera de mi casa, de lo que hago cada mañana, cuando me levanto de la cama, cuando desayuno, cuando miro la ventana. ¿Hay otra vida aparte de esta? Sí, una vida mejor que la que podemos conocer. La vida renovada de Dios por medio de Cristo Jesús. Y esa vida tiene continuidad y discontinuidad con la que ahora tenemos. Tiene continuidad porque es en el cuerpo, es física, pero también el Señor Jesús la compara en términos materiales a una fiesta, a un banquete, a una comida. ¿Cuántas parábolas de Jesús dicen que lo que Dios ha preparado para nosotros es un gran convite, un gran festín, porque el Señor se sentará a comer con su pueblo, con Abraham, Isaac, Jacob? Tendremos un lugar en la mesa del Señor. Por lo tanto, cuando el Señor quiere que pensemos, que imaginemos en la eternidad, nos da una visión material, física, la comida, la bebida. De esto se trata. No debemos entonces espiritualizar lo que el Señor no ha espiritualizado. El Señor nos muestra que la vida que Él nos ofrece es una vida nueva, tanto material como espiritualmente. Y lo que nos dice aquí es que, por supuesto, ese cuerpo no es exactamente como el cuerpo que ahora tenemos. Y todo este capítulo está lleno de distinciones, ¿no? Hay cuerpo material, animal, y cuerpo material, digamos, espiritual. Hay cuerpo que vemos cuando plantamos en la tierra la semilla, hay una realidad material y otra diferente que sale después. Bueno, compara una y otra vez diferentes formas de cuerpo, de materia. Esto es la esperanza cristiana. Materia, cuerpo, una realidad física, pero renovada, transformada, hecha nueva. ¿Cómo será exactamente? No sabemos, ¿no? Las preguntas que las personas se hacen, ¿no? ¿Cómo se podrá comer entonces si no hay un cuerpo? Bueno, el Señor Jesús resucitado comía, ¿no? Comía en la playa, pez, ¿no? Con los discípulos, pescado, y comía con ellos pan. El Señor Jesús participaba de esa vida, pero su cuerpo era diferente. Entraba y salía de los sitios sin usar las puertas. Él no tenía la limitación que tenemos nosotros, pero tenía un cuerpo real. Les enseña sus heridas, que le toquen, que palpen. Era realmente un cuerpo. No era un fantasma,
no era un espíritu, un aparecido, era realmente el cuerpo de una persona. Los discípulos de Maús no le reconocían, no sabían que era él al principio, hasta que no partió el pan y les habló finalmente esa noche. ¿Nos reconoceremos? Esperamos que sí, pero habremos cambiado también. ¿Qué aspecto tendremos? El de 20 años o el de 60 será distinto, pero seremos nosotros. Lo que dice 1 Corintios 15 es que hay una continuidad. Aquello que se entrega a la tierra, eso volverá de ella. Hay una realidad personal, individual, que continúa en esa nueva vida. No somos hechos de nuevo, totalmente diferentes, sino que la misma persona que se ha entregado a la muerte será resucitada de ella. Y esto, claro, es maravilloso, increíble, ¿no? Difícil de entender y de imaginar, pero es lo que Dios ha preparado para los suyos. Y aquí en esta carta, en Corintios, el apóstol muestra esta importancia que tiene para nosotros, confiar y esperar estas cosas. Las famosas palabras de este pasaje es que si no esperamos la resurrección en la carne, somos dignos de pena, de compasión. Dice el apóstol, si solamente esperamos en Cristo, ¿no? Si solamente esperamos en Cristo, versículo 19, somos los más dignos de pena, de conmiseración. ¿Por qué? Porque esperamos a Cristo resucitado. No simplemente a un Cristo que ha vivido y ha muerto, sino el Cristo levantado de los muertos. En Él esperamos nueva vida. Por lo tanto, nuestra esperanza es un Cristo que ha vivido entre nosotros, Jesús muerto, resucitado, pero ahora en los cielos, vivo, volviendo un día a nosotros. La humanidad que Cristo ha asumido, ha aceptado al venir a este mundo, le acompaña siempre. El que murió en la cruz era Jesús, hombre, y era también el Cristo. Jesucristo, Dios hecho hombre, verdadero Dios. Y ese verdadero hombre, verdadero Dios, se levantó de los muertos. Era un hombre nuevo, pero era un hombre, y era Dios mismo. Y se levantó ascendiendo, exaltado a los cielos. El que está en la gloria con Dios es hombre y es Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? Que no hay nada humano, no hay nada de la vida que ahora conocemos que Dios no conozca. Cuando hablamos a Dios en el nombre de Jesús, le hablamos de lo que Él ha sentido, de lo que ha experimentado, de lo que ha palpado, de lo que ha vivido total y plenamente. Por lo tanto, no debemos pensar nunca, Dios no entiende esto. Él no conoce lo que estoy viviendo. Él lo ha sentido en su carne, lo ha vivido en su cuerpo. Cualquier experiencia que tengamos, Dios la ha conocido. Él ha sido tentado en todo. Incluso el mal le ha rodeado. No le ha vencido. Él venció al mal, pero el mal estaba en torno suyo. El Señor conoce hasta el poder del mal. Por lo tanto, en Cristo Jesús tenemos una esperanza. La esperanza de ese hombre nuevo que está en los cielos y que ha de venir. Dios conoce la humanidad ahora íntimamente. Está en el seno de Dios. Dios hecho hombre para siempre, por Cristo Jesús, al lado de su gloria eterna, del Padre, para siempre. Dios, por lo tanto, no quiere hacernos un tipo especial de seres, ángeles,
medio hombres, medio dioses. Quiere que seamos seres humanos, hombres, mujeres, hechos nuevos. Por lo tanto, la esperanza cristiana es que la humanidad tiene futuro, que nosotros como seres humanos podemos ser transformados, hechos nuevos. Y el Señor nos dice aquí finalmente cuándo será. Cuando el Señor vuelva, nos dice que como en un instante, como al sonido de una trompeta, seremos hechos de nuevo. Y entonces, en un momento, sabremos más de la eternidad que en toda la vida. Ahora imaginamos, pensamos, ¿cómo será eso? No sabemos, no entendemos, ¿no? Pero en un momento, en un instante, seremos hechos nuevos. Nuestra mente entenderá lo que nunca hemos comprendido. Toda la vida estamos llenos de preguntas, de dudas. No sabemos, no conocemos. Pero cuando seamos transformados, conoceremos como somos conocidos. Al ver a Dios, sabremos cómo son realmente las cosas. Y entonces nuestra mente será cambiada, transformada. Veremos y entenderemos todo como el Señor lo ve. Entonces, nuestro cuerpo ya no será esa realidad de debilidad, de enfermedad, de sufrimiento que conocemos. ¿Cuántas veces nos vemos una y otra vez sujetos en ese cuerpo a nuestra flaqueza, ¿no? A nuestra debilidad? Pero seremos transformados, renovados, un cuerpo sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento. Pero también esa nueva vida será sin mal, sin pecado. Toda esta vida nos enfrentamos al mal. El mal está en nosotros. Nos acompaña a donde vamos. Somos nosotros nuestros mayores enemigos. Hacemos que toda nuestra vida sea una miseria, un desastre. Destrozamos lo que más queremos. Hacemos daño a lo que más amamos. Nos da miedo lo que podemos llegar a hacer y en lo que nos podemos convertir. Pero Dios en Cristo Jesús nos libra incluso de nosotros mismos, de ese mal que hay en nosotros, y nos hace nuevos, santos, decimos en la Biblia. Tal y como Él es santo, somos transformados, cambiados, sin pecado, para vivir con Él para siempre. Y entonces, finalmente, nuestra experiencia misma de Dios cambiará. Ahora, cuando pensamos en Dios, nos cuesta concentrarnos, pensar, pero nos cuesta también sentir, ¿no? Vivir, emocionarnos, ilusionarnos, sentir una experiencia profunda de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos y nosotros estamos aquí. El Espíritu Santo nos habla de Él y de Cristo Jesús, de la vida que hay en Él, pero no estamos en ella. No participamos de ella en la forma en que un día habremos de estarlo. Es en parte, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos completamente. Y en ese momento descubriremos que no hay nada como Dios. Dios es el Evangelio. Él es la buena noticia. Conocer a Dios es la vida misma. No hay nada que merezca la pena como vivir con Dios por Cristo Jesús. Toda esta vida pensamos que la felicidad, que el sentido está separados de Él. Así de necios, así de engañados estamos.
pero cuando estemos con Él, disfrutaremos de la vida misma, de lo que significa la realidad que Cristo nos ha dado y nos ha hecho y somos nuevos en ella por Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé más conocimiento de esa vida, por el testimonio de la Escritura, por el Espíritu Santo, que sintamos más deseo, más anhelo de vivir con Él, de estar con Él, que nos demos cuenta que lo mejor está por venir, que la vida acaba de comenzar. Con Dios tenemos vida eterna por Cristo Jesús. Nos espera la resurrección, una nueva creación. Todo está por venir comparado con lo que ya ha habido. No hay más que una pequeña parte de lo que ha de venir. El Señor ha comenzado una obra, pero todavía no la ha acabado. Tiene que terminarla, consumarla, y será gloriosa. Y en ese centro de esa obra está Él. Por eso es que le debemos pedir a Dios que Él se muestre a nosotros, que conozcamos quién es Él, que veamos la vida que hay en Él. Y Él nos lo muestra por medio de Cristo Jesús. Cuanto más miras a Cristo Jesús, así es como queremos ser. Verdaderamente humanos, sentir como Jesús sentía, amar como Jesús amaba, vivir como Jesús vivía. Esa es la vida que Dios nos promete. Transformados a la imagen de Cristo Jesús, como Él es. ¿Y no es esa vida mejor que la que tenemos? ¿No quisiéramos ver las cosas como Él, sentir como Él, vivir como Él? Vamos a pedirle a Dios que así podamos experimentarlo, sentirlo, vivirlo, porque en Cristo está la vida, y la vida eterna para siempre. Vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, en esta tarde somos conscientes de lo pequeño de nuestra vida, lo limitado, lo corto. En ti está la vida eterna. En comunión contigo hay la única vida que permanece, la que merece la pena vivir. Señor, muéstranosla, dánosla, que podamos experimentar, Señor, la realidad de esa vida. Por el testimonio de la Escritura y por la obra de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, sentir, desear, anhelar, querer, Señor, vivir esa vida que viene de ti por Cristo Jesús. Señor, tú conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor, nuestras miserias. Sálvanos por tu misericordia, por tu gracia. Señor, danos nueva vida por medio de Cristo Jesús, muerto por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Señor, que seamos así aceptados delante de ti por Cristo Jesús. Señor, y esperemos esa nueva vida a imagen de Él, como Él es. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús.